buenas noches, damas y caballeros. Gracias por estar ahí. Un viernes más, viernes 21 de septiembre. Casi se va el mes, inicio de fin de semana largo, un fin de semana donde ustedes podrán descansar en sus hogares, lo que quieran. Otros irán de vacaciones porque este país, esa es nuestra idiosincrasia. Aprovechamos los días de fiesta para dedicarlo a jornadas que no acostumbramos en el día a día. Gracias por estar ahí. Esto es Dialogando con Glenn Davis. Estaremos hasta las 10 de la noche trayéndole todo el contenido, llevándole todo el contenido noticioso y de interés nacional e internacional que ha acontecido durante la semana. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de nuestra cuenta de Facebook Dialogando RD. Así nos pueden encontrar en las demás redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @dialogando-rd. En nuestro canal de YouTube podrán encontrar al final del programa todo el contenido de esta edición. Así que esperamos que sea de su agrado y continuamos con el contenido. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Señores, hay un tema muy interesante, y digo interesante porque a toda la sociedad en su conjunto debe de preocuparle. Aquí se ha hecho mucho énfasis, muchas campañas con el retiro de los niños y entre otras personas que se dedican a la venta o a diferentes actividades en los semáforos de cualquier intersección en el país, en todas las ciudades del país también. Recordamos que se hizo una campaña, o más bien se tomó la iniciativa, tanto en la capital como en Santiago, de retirar a los limpiavidrios, los famosos limpiavidrios de los semáforos. Ambas alcaldías tomaron esa decisión y de proponerles a esos jóvenes que se dedicaban a la tarea de limpiar vidrios en los semáforos, de proponerle otra actividad laboral, en el caso de Santiago específicamente, que podemos decir que tanto en la ciudad capital como en Santiago eso ha disminuido considerablemente. No se ha erradicado total, porque aún aparecen uno o dos, no más, uno o dos en la capital y en Santiago. Ahora bien, lo que no se ha podido erradicar son esas personas, en específico los niños menores de edad, que son enviados por adultos a vender lo que sea, a vender juguetes, a vender alimentos, frutas.
Y yo pregunto, o sea, la queja que manifestamos desde aquí es cuando las entidades correspondientes, tanto del Estado como privada, van a tomar cartas en este asunto. Es muy desagradable cuando usted está en un semáforo, como está la delincuencia hoy día en nuestro país, que se le acerque sin usted estarlo esperando a tocarle el cristal de su vehículo un niño, y vamos a decir niño y niña, porque es lo que masivamente nos encontramos diariamente. ¿Dónde están los padres de esos niños? Que irresponsablemente los envían a la calle a buscar dinero o a pedir dinero o a vender algún tipo de alimento, juguete o lo que sea, para ellos agenciarse, hacer con ese dinero lo que le parezca. Eso es tráfico de menores. Eso es ilegal. Y hay entidades como CONANI y muchas, UNICEF, que se dedican a trabajar con niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Hay otras fundaciones en el país que todo el mundo las conoce y no se pronuncian sobre ese tema. No, desconocemos totalmente la agenda de esas instituciones y fundaciones y demás. Por lo que nosotros llamamos desde aquí, llamamos a que tomen carta en este asunto y que abracen este tema, porque con la niñez no podemos jugar. No podemos jugar. El gobierno dominicano está haciendo una innumerable inversión en escuelas, en la educación nacional. Entonces, vamos a aprovechar eso. Si esos niños y esas niñas no tienen padres responsables, busquemos la manera legal que haya que buscar para arrebatarle el derecho que tienen como padres, que en ningún momento se lo han ganado porque de manera irresponsable lo han puesto o lo han expuesto a la realidad de la vida. Hay un tema en otro orden que es la marcha, la movilización que tuvieron transportistas de Santiago en esta semana, la cual contó con el respaldo y el apoyo total de la dirigencia en la provincia de Santiago del Partido Revolucionario Moderno. Y lo cual también fue criticado por el presidente de la CNTT, Juan Marte. Y Juan Marte dice que la presencia de connotados dirigentes políticos en las actividades de choferes, por entender que esto la politiza y la marca, le pone una marca o una mancha política a la misma. La criticó y dijo que no tiene otro interés en la CNTT, no tiene otro interés que no sea el bienestar de la clase, del pueblo, que ya no aguanta más el alto costo de los combustibles. El reclamo es justo. Los choferes tienen sobradas razones para manifestarse. La semana pasada, Claudia Francesca de los Santos, la directora del Intran, dijo en este programa que el gobierno había retirado el subsidio en combustible a los transportistas, lo cual nosotros lo vemos bien, porque ese sector, el gobierno no tiene por qué financiarle, o más bien regalarle el combustible
a esos choferes o a esos transportistas, los cuales, yo he dicho en otras ocasiones, tienen estos sindicatos y estas empresas del transporte como negocio y solamente quieren sacar provecho al Estado para brindar un servicio a los ciudadanos. El hecho de que se politice esta marcha o estas movilizaciones del sector transporte no es más que unas ganas de echarle una pasta de jabón al sancocho de a las demandas de los choferes. Se resaltó más la participación política en la marcha que las propias demandas de los choferes. El PRM ha dicho que va a tomar las calles y que va a empoderarse de todas las movilizaciones sociales que demanden bienestar para la República Dominicana. Pero ellos pueden protagonizar sus propias marchas, ellos pueden hacer sus propios mítines en demanda, presentando cualquier tipo de demanda para un sector determinado, porque bien pudiese ser que ellos hagan una rueda de prensa en el día de hoy o de mañana para decirle al gobierno qué le hace falta al sector transporte en el país. Mas, sin embargo, intentan sacar provecho a una movilización, a un reclamo justo de los choferes, porque es verdad que los combustibles están caros, es verdad que el precio de los combustibles no debería estar tan alto en este país, porque la regla es que si suben, suben, y si bajan, bajan, y los precios del barril de petróleo cada vez que bajan cada vez que bajan los combustibles aquí no bajan. Entonces hay que prestarle atención a eso. El Estado tiene que ver, el Ministerio de Industria y Comercio tiene que revisar la manera, el método, la tabla que está utilizando para regular el precio de los combustibles en el país, porque ya no aguantamos más. Tenemos un GLP a casi 130 pesos. Ahorita no son los choferes que van a reclamar, que la mayoría tienen GLP en sus vehículos. Ahorita veremos entonces a una doña saliendo con un tanque de gas encima, reclamando. Porque no se justifica que esté tan alto el precio del combustible, de los combustibles. El PRM trata de sacarle provecho a esto, y mientras que el PLD tiene otra agenda y no le sale al frente a esta demanda. Vamos a una pausa y retornamos en breve con el contenido de Dialogando con Glenn Davis. La información sin temor. Fijó su posición. La realidad nacional sin máscaras. Un equipo sin corte. Ahí no hay forma de que se pueda desarrollar nada. Pero si hay prueba. Yo no creo que ellos sean capaces de eso. Noticias y comentarios sin cortes. Martes a viernes, 8 de la noche. Canal 25. Es de todos. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación.
El Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, promueve un espacio de diálogo que propicia y gestiona la ejecución de políticas públicas, programas de prevención de violencia y criminalidad. Estamos instalando mesas locales en todo el territorio nacional, con el objetivo de continuar promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la inclusión ciudadana, haciendo partícipe a las comunidades de los temas sociales y favoreciendo su integración con las autoridades. Ciudadano, ciudadana, queremos escucharte. Involúcrate. Prevenir el riesgo social es trabajo de todos. Ministerio de Interior y Policía, hacia una cultura de paz por tu seguridad. La responsabilidad de informar lo que ocurre en el país y el resto del mundo, con una visión directa e imparcial. Información de primera mano con los veteranos periodistas Guillermo Tejeda Con lo de él pagaron su y muerte. Miguel Ángel Núñez. Infórmate primero con nosotros. Acompáñanos desde las 7 de la mañana, de lunes a jueves. Canal 25 es de todos. Señores, nos toca ahora conversar, dialogar con Felipe Vallejos, quien es parte de este programa. Felipe es estratega en comunicación y consultor en asuntos públicos. Como ustedes saben, nos acompaña cada mes en el programa, pero hoy hemos decidido traerlo como invitado para darle un poco más de tiempo y que comentemos la actualidad en diversos temas políticos, internacionales y nacionales también por demás, en instituciones y el panorama político, más bien, de cómo anda a nivel nacional e internacional. Felipe, una vez más, bienvenido a Dialogando con Glenn Davis. Gracias, Glenn. Un placer para mí estar en tu programa. Sí, ya le decía a los televidentes que eres parte nuestra, pero hoy te toca la parte central de este programa porque hay muchos temas que quisimos abordarlo más ampliamente, como es el caso de Nicolás Maduro. Vamos a empezar por el área internacional. Bueno, perfecto. Nicolás Maduro y su video viral que hizo. Uno más. Eso sí, imagínate. Hizo viral un video que en nada se corresponde con los intereses nacionales de Venezuela, pero vamos a ver, ¿cuál es tu versión de ese tema? Bueno, la situación con Venezuela obviamente es muy grave. Es un país que hace ya 15 años que vive una situación muy inestable. Esto se remonta al 99 cuando asume Hugo Chávez, fallece Hugo Chávez, asume Nicolás Maduro, pero ya asume con un país bastante quebrado, endeudado e imposibilitado de innovar en su área de mayor expansión económica, que es el petróleo, por un tema de que la refinería ha tenido diversos problemas por falta de financiamiento, falta de capacidad técnica del capital humano que se utiliza, agravado por las deudas, por la corrupción, una tormenta perfecta como se conoce, y esto ha desembocado en una gravísima crisis económica, social, por ende política y ahora humanitaria por el tema de la migración masiva de venezolanos a todos los países vecinos y cercanos. Esto también ha tocado a la República Dominicana. Se estima que desde el 2014 a la fecha han emigrado cerca de 2.3 millones de venezolanos. Y en el último año, antes que acabe el 2018, otros 900.000 venezolanos saldrán del país. Sí, pero aquí la gente solamente se enfoca de que tenemos... Aquí hay personas que creen que los únicos inmigrantes que tenemos en el país son haitianos. Eso es, bueno, una presión migratoria importante de Haití por la proximidad física, es decir, territorial, compartimos frontera terrestre, pero la presión migratoria de Venezuela es importante. Solamente en el 2017 se estima que ingresaron 25.000 personas a República Dominicana, un país que tiene gravísimas carencias sociales y económicas históricas, tiene una deuda importante con cierto sector de la población que es más vulnerable, es decir, la población que está sumida en la indigencia, que está sumida en la pobreza y por tanto obviamente debe haber una priorización sobre la población dominicana. Esto se vuelve más difícil por la presión migratoria propia de la evolución o de la historia de siempre, ¿no? que el ciudadano va emigrando. Hay puntos climáticos, clímax, en cuanto a la inmigración. En el caso de Venezuela, volviendo a Nicolás Maduro, se agrava con esta situación económica y en esa tormenta perfecta, en ese marco tan difícil en el que se ha establecido
en la crisis venezolana, surge un nuevo video de Nicolás Maduro, donde está en Turquía, en Estambul, una de las grandes ciudades de Turquía, y en él está en un restaurante exclusivo, inalcanzable para la gran mayoría de los venezolanos. Es invitado supuestamente por el chef muy conocido, dueño de ese restaurante, el cual obviamente degusta un plato de carne, fumando un puro, un habano, como se le conoce popularmente, totalmente distendido, sonriente, disfrutando del momento. Esto no significa un gran gasto económico per se. Un plato, aunque es caro, cuesta cerca de $250, se calcula. En la realidad, para el venezolano es indignante por el hecho de que un plato de ese nivel es 8 veces el salario mínimo en Venezuela. Es decir, la realidad que vive el presidente del pueblo venezolano es diametralmente opuesta a la realidad que vive el ciudadano venezolano. No, y un mal mensaje también, o sea, aquí estoy disfrutando de un buen plato o de una buena comida cuando miles o millones de venezolanos apenas ven una comida al día. Una comida al día, es exacto. Incluso en promedio el ciudadano venezolano ha perdido cerca de 11 kilos, esto es como unas 23 libras en los últimos años. O sea, la dieta del venezolano es en base a harina y deja de lado el carbohidrato, la proteína, etcétera. Entonces va perdiendo peso y va decayendo la salud del ciudadano venezolano. Muchos de ellos solamente ven una comida al día, es decir, hay una hambruna, hay una crisis humanitaria. Países vecinos como Colombia, que es el país que más recibe migrantes venezolanos por un tema de cercanía, de compartir frontera terrestre, ha pedido a Venezuela que acceda a la ayuda humanitaria que puedan darle otra nación en cuanto a comida, medicamentos para abastecer un poco y paliar el desabastecimiento, la escasez de productos básicos, de medicina, de todo lo que un ser humano necesita para vivir diariamente. Se ha negado el gobierno venezolano y al contrario ha establecido una realidad paralela en la que hablan de recuperación económica, hablan de guerra económica por parte de grupos económicos y hablan de la presión que establecería Estados Unidos para derrocar al gobierno y apuestan siempre a la recuperación económica en base a esta llamada revolución bolivariana, desconociendo a grandes rasgos la crisis económica. Maduro en su discurso reconoce a medias, o sea, prácticamente por encimita, de que existe una gravísima crisis económica, social, política y ahora con tintes humanitarios, como te decía anteriormente. Y por tanto es una situación grave donde hay distintas realidades planteadas ante el mundo, ante la opinión pública. Evidentemente el relato de Maduro tiene este percance gravísimo del video que se hizo viral por el hecho de la indignación que ha causado en los ciudadanos venezolanos que viven fuera de Venezuela, pero también en el ciudadano que está todavía en ese país. Entonces, estas declaraciones recientes de Almagro, de que podría haber, que no descarta una intervención militar. Un error. A Venezuela, o sea, ¿podría pasar eso? Un error realmente de Almagro. La OEA tiene tejado de vidrio en muchos sentidos, incluso apoyó la intervención militar aquí en República Dominicana hace algunas décadas. Sí tuvo que pedir perdón posteriormente, esto hasta hace muy poco. Por lo tanto, que la OEA, que ha promovido un mensaje de democracia, de institucionalidad, de canales diplomáticos disponibles, no puede hablar de no descartar una intervención militar en Venezuela cuando eso obviamente le hace el favor al gobierno venezolano de decir, bueno, aquí está la prueba de que nos están presionando y empeora la situación para buscar una salida diplomática pacífica a la situación que se está viviendo en ese país. Bueno, es una situación, al inicio del programa decía yo que me refería a las personas que venden algún tipo de dulce, medicamento o hasta medicamentos, claro. He visto y frutas y alimentos en los supermercados, entonces, en los semáforos, y hay una amplia población de venezolanos. Sí, eso que se están ve, ahí, es palpable. Específicamente venezolanas. En las calles se ve, en los semáforos, como bien dices, en los supermercados, en todos estos lugares donde realmente hay puestos disponibles de trabajo, pero de muy bajas condiciones salariales, el venezolano va a tomar lo que sea. Hay que tomar un ejemplo concreto. La canasta básica venezolana puede costar un mes 320 euros, que son como 20.000 pesos, 22.000 pesos. Un mes después, esa misma canasta básica te va a costar 27.000 pesos dominicanos. Si va a aumentar en 5.000 pesos dominicanos, que son algo poco más de $100 en un solo mes.
en 4 meses eso va a costar 40 y 50 mil pesos dominicanos. Imagínate que hoy la canasta básica de alimentos en República Dominicana ronda los 25 mil pesos para alimentar una familia, un hogar, y que 4 meses después eso esté multiplicado por 4, o sea, o por 3, que esté por los 70 mil pesos. Es insostenible. La línea de la pobreza ¿cuánta gente va a caer en la línea de pobreza? Eso es lo que está pasando en Venezuela. Lo que pasa es que los medios de comunicación, los analistas, los grandes periódicos hablan de hiperinflación, hablan de temas que son muy aéreos, son muy ajenos a la población normal. Pero para que la gente entienda lo que está pasando en Venezuela es el hecho de que si un día algo cuesta 25 pesos, un mes después va a costar el doble y el triple. Entonces el poder adquisitivo de la gente se va disminuyendo de manera dramática. La inestabilidad, entonces, así es. Vamos a hacer una pausa, Felipe, y retornamos en breve entonces con el contenido del programa. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. El Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, promueve un espacio de diálogo que propicia y gestiona la ejecución de políticas públicas, programas de prevención de violencia y criminalidad. Estamos instalando mesas locales en todo el territorio nacional, con el objetivo de continuar promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la inclusión ciudadana, haciendo partícipe a las comunidades de los temas sociales y favoreciendo su integración con las autoridades. Ciudadano, ciudadana, queremos escucharte. Involúcrate. Prevenir el riesgo social es trabajo de todos. Ministerio de Interior y Policía, hacia una cultura de paz por tu seguridad. La información sin temor. Fijó su posición. La realidad nacional sin máscaras. Un equipo sin cortes. Ahí no hay forma de que se pueda desarrollar nada. Pero si hay prueba. Yo no creo que ellos sean capaces de eso. Noticias y comentarios sin cortes. Martes a viernes, 8 de la noche. Canal 25. Es de todos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Seguimos conversando en este interesante diálogo que estamos sosteniendo con Felipe Vallejos de la casa, pero hoy es el invitado especial de nuestro programa. Felipe, vamos a aterrizar ya al plano dominicano y entonces el escenario político está un poco tenso y caliente, no está para nada frío. La salida de Hipólito Mejía al ruedo político, detrás de la candidatura presidencial por el PRM, ¿qué significa para ese partido y para el escenario político del país? Muy buena pregunta, Glenn. Ahora que hemos visto unas semanas desde que Hipólito Mejía salió oficialmente, ya de manera oficial, porque siempre ha salido algunas veces al ruedo. Al ruedo, sí. Pero ya está ya la versión final de Hipólito Mejía como precandidato al PRM. Hemos visto un impacto medianamente medio y tirando para abajo de lo que significa un expresidente de la República, de su condición de expresidente de la República, siempre una ventaja.
la verdad que no ha tenido ese impacto, ni en los medios de comunicación ni al interno del PRM. Hay claros síntomas de este escaso impacto que ha tenido su candidatura. El primero de ellos es que en el video que publica para anunciar su candidatura, su precandidatura, no aparece ningún dirigente de peso de su partido. En la segunda instancia, no aparecen tampoco grandes dirigentes en las actividades públicas que ha tenido posterior a la publicación de ese video. Por tanto, creo que la candidatura a lo interno del PRM, considerando que el PRM ya ha anunciado que irá con primarias con padrón cerrado, la tiene muy difícil Hipólito Mejía de cara a lo que ha sido Luis Abinader en los últimos meses. Comenzó una carrera vertiginosa en el 2012 como candidato a la vicepresidencia, en 2015 candidato presidencial frente en ese momento prácticamente o sea, no había forma de ganarle a Danilo Medina en ese momento y fue vapuleado en la presidencial, pero sin embargo logró sobrevivir a ese momento con trabajo interno fuerte, una presencia importante de los medios de comunicación y con propuestas concretas. Ha metido la pata una que otra vez Luis Abinader, pero una campaña eso es perfectamente normal. Entonces, con la salida de Hipólito Mejía hay una confrontación entre ambas posiciones. Esto se empieza a ver hasta en la candidatura para el gremio de los profesores, por ejemplo, que el PRM está dirimiendo a ver con qué candidato van al gremio de los profesores. El PLD ya tiene su candidato y vamos a ver estas pugnas internas en los distintos espacios de elección popular o elección donde los partidos tengan incidencia, y veremos quién va ganando los rounds hasta que tengamos la batalla final entre Luis Abinader y Hipólito Mejía. ¿Significa eso entonces el fin del liderazgo político de Hipólito Mejía? Se va diluyendo, no lo descartaría, un expresidente nunca es descartable, aun cuando su tasa de rechazo es importante, las encuestas lo indican, su tasa de aceptación es bajo, no tiene un apoyo partidario sostenible, por más que controle distintos espacios dentro del partido, como por ejemplo la Secretaría General, que es su hija, la Secretaría de Comunicaciones, que es una persona que responde en cierta forma a la tendencia de Mejía. En términos populares ya no es el Hipólito de antes y eso es una cuestión adversa para un hombre que ha sabido sobreponerse a la adversidad, revivió de manera espectacular después de su criticado gobierno, la reforma constitucional del 2010, revivió la posibilidad de que fuera candidato, derrota a Miguel Vargas en las primarias del PRD y es candidato y le ganó por un suspiro Danilo Medina en el 2012. Pero la realidad dista mucho de ese 2012 donde prácticamente muchos lo daban por presidente nuevamente y creo que en este caso Luis Abinader tiene las de ganar en el PRM. Entonces, conociendo nosotros la fogosidad y lo aguerrido que es Hipólito Mejía y que ha sido en política también, su actividad política, ¿se quedará Hipólito tranquilo en el PRM así, siendo aplastado por Luis Abinader, o marcará su territorio y incentivará la división en el PRM? Creo que la división no la va a buscar porque ahí tienen todo de perder. Si Hipólito Mejía quiere sacar al PLD del poder, no puede bajo ninguna circunstancia pujar por la división. Sí, ¿no? pero él lo quiere sacar siendo él el candidato y el presidente. Correcto, pero si no es él, entonces, bueno, tendrá que tener el sentido de la historia y vislumbrar que el PRM, aún ahora unido, la tiene muy difícil frente al PLD. Imagínate si un PRM dividido. Por tanto, creo que la oportunidad de Hipólito Mejía está en cuanto a va a seguir empujando hasta donde pueda, porque si no es posible su candidatura presidencial, será posible su presencia a través de otras personas que respondan a su línea en un eventual gobierno del PRM. Y le juega en contra también el tiempo, por el cronograma que ha presentado la Junta Central Electoral. Los tiempos están muy claros. En julio comienza la campaña ya formal a lo interno de los partidos. En octubre van las primarias de los partidos y por tanto el tiempo le juega en contra. Falta prácticamente un año para saber quiénes son las personas que irán a la elección presidencial, que es la más trascendental del país en términos políticos, pero también quienes irán a apostar por las alcaldías y en el Congreso Nacional. Hay un nuevo ingrediente también, pero dentro del PRM. La salida también de Wellington Arnaud, de su precandidatura con una campaña de expectativa, diríamos, innovadora. En las próximas elecciones hay que votar para votar. ¿Qué te parece? Bueno, interesante, para hacer un ruido. Creo que una persona que suene mucho en los medios. Un ruido mediático, vamos a ver.
la política no se rige solamente por lo que uno tenga en los medios de comunicación, se basa también en estructura y principalmente en financiamiento. Vamos a ver cómo están las arcas de la candidatura de Arnaud para poder hacerle frente a Abinader y a Hipólito Mejía. Aparentemente muy buenas, porque las vallas que hay distribuidas en el país son sumamente costosas. Digamos, ninguna tiene su rostro y lo está haciendo inteligentemente porque no tiene ni los símbolos del partido, tiene su nombre o sus iniciales, más bien, pero quien la ve no tiene colores partidarios, no tiene una campaña de expectativa como la Junta realmente, aunque no lo dice directamente en la ley de partidos, pero es permitido lo que está haciendo. Hace un ruido, nuevamente, insisto, pero ignora un principio determinante para cualquier candidato o precandidato presidencial en este caso, que es el nivel de conocimiento que exista sobre un candidato. Fíjate que siempre los que mayor probabilidad tienen de ganar o que a ojos del electorado, no necesariamente por quién ellos vayan a votar, es quién yo creo que va a ganar la elección, va a pasar por quien yo conozca. Yo no puedo votar, hoy no puedo decir quién probablemente vaya a ganar si yo no conozco a esa persona. Por tanto, el nivel de conocimiento a nivel nacional de un candidato es importantísimo. Y a este señor, obviamente, su nivel de conocimiento es bajo, por lo tanto, hace un ruido interesante. La gente crea esa expectativa de qué está pasando, qué es esa campaña, pero por otro lado no sabemos quién es, no es conocido a nivel nacional y por tanto eso le juega, es un factor en contra. Bueno, en el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno, la situación luce un poco tensa. ¿Un poco? Sí, un poco tensa. Hay una posible candidatura ya oficial, precandidatura oficial del ministro de Educación, Andrés Navarro. Cuasi oficial. Cuasi oficial, ¿no? Entonces, viene esto, o sea, ¿qué significa esto para la situación en el PLD? O sea, Navarro realmente concitará el apoyo o es un invento, o ¿cómo podemos valorar el inicio del emprendimiento de Navarro por una precandidatura presidencial? Aunque no oficial, como bien dices, ya salió el anuncio de que su vocero en el Ministerio de Educación va a pasar a dirigir la precampaña. Por tanto, es cuestión de tiempo para que el ministro Navarro se baje del ministerio y asuma de manera oficial la precandidatura para la presidencia. Esto veremos qué impacto tiene. Evidentemente, ninguno de los precandidatos, salvo por condición de expresidente, por condición de favoritismo al interno del PLD, no marcan en las encuestas y por tanto es un factor que le juega en contra por de nuevo, el tiempo. Por primera vez, quizás en la historia de la República Dominicana, tenemos un cronograma claro, preciso, transparente sobre fechas concretas de cuándo inicia la campaña, cuándo tenemos que tener los precandidatos, cuándo se realizan las primarias, cuándo se revelan los detalles de las primarias, cuándo son las fechas de las elecciones, tanto del Congreso como las presidenciales. Por tanto, ese cronograma es una camisa de fuerza, sobre todo para los precandidatos que no han podido salir con fuerza, que quieren obviamente el respaldo del actual gobierno en las manos del presidente Danilo Medina, pero de nuevo, no importa cuántos precandidatos salgan, porque no sabremos hasta el famoso marzo qué va a pasar con el tema de la reelección o de una nueva repostulación del presidente Medina, y por el otro, el peso que pueda ir capitalizando el expresidente Leonel Fernández con las famosas firmas que ha ido recogiendo en todo el país. Pero esperemos, en octubre hay una reunión del PLD para convocar, me parece, al Comité Central y decidir qué va a pasar con el tema de cómo ajustar los estatutos internos del PLD a la ley de partidos y decidir eventualmente, me parece que ya es casi un hecho, que serán primarias abiertas, pero no será hasta marzo cuando veamos si Danilo Medina vuelve a apostar por una reputación. El famoso marzo, así como tú lo llamas, yo quiero que tú me des tu opinión de qué pasará en ese marzo, pero es tú, o sea, Felipe Vallejo, que nos diga qué pasará desde tu óptica en marzo, pero después de la pausa. Ya retornamos. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @Medios Panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. El Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, promueve un espacio de diálogo que propicia y gestiona la ejecución de políticas públicas, programas de prevención de violencia y criminalidad. Estamos instalando mesas locales en todo el territorio nacional, con el objetivo de continuar promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la inclusión ciudadana, haciendo partícipe a las comunidades de los temas sociales y favoreciendo su integración con las autoridades. Ciudadano, ciudadana, queremos escucharte. Involúcrate. Prevenir el riesgo social es trabajo de todos. Ministerio de Interior y Policía, hacia una cultura de paz por tu seguridad. La parte final del programa queremos que Felipe, porque le damos una pregunta en el aire, y es el tema de marzo. El famoso marzo, como él lo ha denominado. Entonces queremos saber qué pasará desde su parecer en marzo, cuando el presidente de la República, Danilo Medina, fije su posición. ¿Qué tú esperas, Felipe? ¿Qué puede pasar? No, ¿qué puede pasar? ¿Qué piensa Felipe? Bueno, me parece que si Danilo Medina se asume la postura de un nuevo mandato presidencial, corre el gran riesgo de fragmentar al PLD de manera determinante, es decir, dividir al PLD ya lisa y llanamente. Y esto le abre la posibilidad, aunque Danilo Medina imponga una candidatura, de llevar un PLD fragmentado, que es el mejor escenario para el principal partido de oposición, que el PRM, y eso daría una batalla interesante. Aún ganando Danilo Medina una eventual contienda electoral en el año 2020, no tendría luna de miel, tendría una situación bastante crítica en cuanto a un eventual tercer gobierno consecutivo. Por tanto, una situación que es como poner piezas de dominó una sobre la otra de forma vertical, y una va a llevar la caída de una va a llevar la caída de las demás piezas. Por tanto, un escenario muy peligroso. No es menos peligroso o menos tenso que vaya el expresidente Leonel Fernández, porque tiene un importante nivel de aceptación, pero también de rechazo. 3 veces presidente, hay un hartazgo general del PLD. Ese hartazgo queda personificado en este momento con el presidente Medina, pero en cuanto se asome la consolidación de una candidatura de Leonel Fernández, no tengas dudas de que todos los dardos van a apuntar al expresidente, y material hay para lanzarle. No sé si como persona directamente, pero su entorno ha sido muy vapuleado en los últimos años, y todo eso va a aflorar con una fuerza que va a tensionar de manera dramática la campaña interna del PLD, la campaña general del PLD y un eventual gobierno de Leonel Fernández. Por tanto, el escenario no dista mucho de diferencia en cuanto a tensión, pero hay una base legal que permite a una persona aspirar a la presidencia y a otro le impide aspirar a la presidencia en este momento. Pero en países con debilidades grandes en términos institucionales, la Constitución siempre se ve amenazada en estos ciclos electorales. Por tanto, eso es lo que podría pasar en ambos escenarios. Y en el tercer escenario, en cuanto al PLD, los precandidatos, creo que ninguno tiene una gran posibilidad de subir mucho más o de siquiera hacerse con la candidatura. Y si se hicieran con la candidatura, habría que avasallar en términos mediáticos, en términos políticos, para poder darle fuerza a ese precandidato, porque empieza desde muy abajo. Entonces, cuando empieza desde muy abajo, es muy difícil darle ese impulso necesario para llevarlo a la presidencia. Entonces, si ponemos en una balanza el impedimento constitucional del presidente Danilo Medina y la alta tasa de rechazo que tú hoy denotas acá, de que es evidente la alta tasa de rechazo que tiene el expresidente Leonel Fernández, entonces, ¿por qué ambos no se sientan y tratan de llevar una tercera opción? ¿De que se van a sentar? Porque si llevan una tercera opción apoyado entre ambos, ¿no tendría posibilidad del PLD? De nuevo, hay que ver qué precandidato podría surgir como una alternativa. Ahora bien, todavía Leonel Fernández aparece en la encuesta con posibilidades reales de alcanzar la presidencia, y eso no lo va a hacer tan rápido, así tan fácil. Evidentemente, si él se siente en las condiciones y la encuesta lo respaldan,
aunque va a ser una campaña muy difícil, muy tensa, en el marco de una época muy difícil para la República Dominicana en términos económicos y sociales. Por tanto, es un riesgo grande que está corriendo. Leonel Fernández está invicto en términos electorales en cuanto a la presidencia. Veremos si se atreve a aspirar una cuarta vez, y en esta ocasión creo que la más delicada de las 4. Por tanto, una situación muy tensa. La conversación se va a producir. Que vaya a salir esa conversación entre los líderes del PLD ya es una cuestión que está fuera de nuestras manos, pero existen esos otros escenarios. O se impone la reelección, la repostulación del presidente Medina, va Leonel Fernández como candidato principal por la fuerza que tiene, o surge una tercera opción. Creo que de las 3, la menos probable en este momento preciso es, en términos real políticos, es que surja una tercera opción, con la fuerza necesaria para ganar, para que el PLD quede, porque al final, ¿qué queremos? Obviamente ahí estamos de acuerdo. O sea, si el PLD para que surja una tercera opción, debe de surgir alguien de los brazos de ellos dos. Exacto, pero y alguien viable, con reales posibilidades de ganar, porque yo puedo tener el apoyo del político más grande de República Dominicana y aún así voy a necesitar una alianza importante electoral, una plataforma política electoral importante para poder tener una posibilidad de ganar. Entonces, de las 3, la que menos viable es para que el PLD permanezca en el poder es la de la tercera opción. Y entre ambas, entre Leonel Fernández y Danilo Medina, bueno, Leonel Fernández corre un gran riesgo, eso estamos claros. Y en el caso de Danilo Medina, bueno, tiene un margen muy estrecho por el rechazo generalizado que se ha tornado en cuanto a la reforma constitucional, que es la única vía en este momento para habilitarlo a un nuevo periodo, que dista mucho del año 2015, cuando la reforma constitucional tuvo un aspecto favorable en términos de opinión pública, que respaldó no solamente la reforma constitucional, sino la aspiración a un segundo mandato consecutivo de parte del presidente Medina. Hoy la situación está mucho más crítica, hay acusaciones de corrupción, hay situaciones que han diezmado su capital político, y entre ellas grandes inversiones, como por ejemplo la planta termoeléctrica Punta Catalina. Ahí voy. El tema de Punta Catalina ha sido el tema central de la semana, básicamente. Hay una crisis, o se prevé una crisis en el sector eléctrico, y todo apunta a Punta Catalina. ¿Cuál es tu opinión al respecto de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha dicho la parte estatal, la privada y la población en general? La parte estatal mantiene el discurso de que la planta sigue costando prácticamente 2.000 millones de dólares. Se creó un fondo adicional de 336 millones para poder darle terminación a la planta y que en diciembre próximo por lo menos una parte de la planta entre en operación. Esto ha recibido acusaciones del sector de oposición política. La oposición política calcula en este momento que la planta costaría más de 3.000 millones por contratos publicitarios, por contratos de consultoría, etcétera. Entonces, no sabemos bien realmente a qué nivel está costando. Hay dos realidades hay 1.000 millones de diferencia entre ambas versiones. La versión del gobierno de 2.000 millones más 336 millones y la versión de la oposición que está calculándolo por sobre los 3.000 millones. Esto tiene un impacto directo en las arcas públicas y por tanto afecta a la población. La población lo único que está anhelando desde hace 20, 30, 40 años es que ya no haya más apagones. Hay sectores de la capital, de Santiago, de otras zonas del país que permanecen hasta 10 horas sin luz al día. Esto es gravísimo. Esto no solamente afecta la calidad de vida de una persona, afecta su negocio, afecta su diario vivir y nos pone al margen de una vida con condiciones básicas para tener desarrollo humano y por tanto una situación crítica. Es muy curioso lo que está ocurriendo, curioso en el sentido de que cae una de las plantas que da alimentación eléctrica a gran parte del país, se renueva el debate de Punta Catalina, el anuncio surge entonces de parte del administrador general y de la planta de que habrá un nuevo fondo y en el marco de un litigio que tiene a Odebrecht enfrentado con República Dominicana por el reclamo de otros 708 millones de dólares que Odebrecht reclama para poder dar terminación a la planta. Es decir, en adición a los 1.900 millones de dólares, están reclamando 700 millones más para poder dar terminación. República Dominicana dice que no, pero encima de eso, Odebrecht tiene una situación crítica a nivel internacional de reputación
y ha reconocido abiertamente que hubo soborno en República Dominicana por cerca de 92 millones de dólares. Todo eso es un caldo de cultivo terrible para el gobierno con impacto negativo inmediato en la población. ¿Puede ser eso una estrategia del sector privado, una estrategia de presión del sector privado al gobierno? Me parece que si es una estrategia de presión, está surtiendo todo el efecto porque está afectando profundamente la credibilidad, las arcas y el futuro político del gobierno actual. La planta Punta Catalina ha sido defendida públicamente por el presidente Medina, por tanto es una de sus obras insignes. El fracaso o el éxito de esta planta no solamente va a determinar el futuro sostenible de la energía eléctrica en República Dominicana, sino también una gran parte del legado del presidente Medina. Bueno, Felipe, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos y gracias por nutrir a nuestros televidentes de esta interesante entrevista, la cual esperamos que se repita cada mes que tú estés aquí participando con nosotros en este programa. Gracias, Glenn, y buenas noches. Así que a ustedes, desearles un buen y feliz fin de semana. Tómenlo con calma, reflexión y comedimiento es la mejor opción que nosotros podemos exhortarles en este fin de semana. Invitarles para el próximo viernes, dialogando con Glenn Davis a las 9 de la noche por Canal 25.